Otra pregunta importante que podemos hacernos es ¿cómo variará la presión en un fluido entre los diferentes puntos, es decir, de punto a punto? Para ello consideremos el siguiente ejemplo. Sea este un beaker que tiene un líquido de alguna densidad adentro de él y que está en reposo, es decir, está en equilibrio. Adentro del líquido vamos a considerar un ladrillo del mismo líquido, es decir, un paralelepípedo rectángulo que tiene un área horizontal A y tiene la forma de un ladrillo tal como aparece dibujado en esta figura. La altura a la cual está el líquido es toda esta que está acá. Y nuestro ladrillo adentro del líquido está acá con su cara inferior a una altura Z medida desde este nivel de referencia, Z1, y la cara superior a una altura Z2 medida desde el mismo nivel de referencia. En la cara horizontal A de arriba vamos a suponer puntos 2, todos los puntos del área de arriba son puntos 2 y todos los puntos del área horizontal de abajo son los puntos números 1. Y nuestro ladrillo de fluido está en equilibrio. Eso quiere decir que la suma de todas las interacciones vía fuerzas que actúen sobre él suman 0. O sea que la sumatoria de fuerzas sobre el ladrillo va a ser 0. En especial nos interesan las fuerzas verticales, ya que las fuerzas horizontales se equilibran y no intervienen en nuestro análisis, ya que suman 0. Igual la cara de la izquierda con la fuerza de la cara de la derecha, igual la fuerza en la cara posterior que la que actúa en la cara anterior, y solamente nos va a interesar entonces la suma de fuerzas verticales, que son fuerzas en el eje Z que suman 0. ¿Y cuáles son? Las interacciones de nuestro ladrillo de fluido que está dentro del propio fluido son con la tierra, vertical y hacia abajo, y con el resto del fluido. Con la tierra se manifiesta vía mg, que es vertical y para abajo. Podemos considerarla entonces como negativa. La fuerza en la cara superior, que vamos a designarla como fuerza F2, es igual que la presión en la cara sub 2 multiplicada por el área horizontal, que actúa para abajo. Podemos considerarla como negativa también, menos presión 2 por la cara A sin subíndice. Y en la cara inferior, la fuerza sobre la cara inferior es la fuerza F1, que es precisamente la presión sub 1 multiplicada por la cara horizontal de abajo. Esa es positiva, y pongámosla entonces acá, presión 1 por la cara A. Y las tres fuerzas suman 0, ya que el peso que no había dibujado antes actúa acá y es precisamente masa multiplicado por gravedad. Tenemos entonces presión 1 por el área menos la masa, pero la masa es volumen por densidad, es decir, densidad designada por ρ. Pensemos que el líquido tiene una densidad ρ, es precisamente la densidad multiplicado por el volumen del ladrillo, ya que estamos calculando el peso, es el volumen del ladrillo, que es el área multiplicada por Z2 menos Z1, que es esta altura que está acá, Z2 menos Z1, da este pedacito positivo, y multiplicado por la gravedad G, menos presión 2 por el área, y todo suma 0. Si dividimos entre el área, desaparece esta área,
esta área y esta área, y solamente queda presión 1 menos rho G Z sub 2 menos Z sub 1 menos P sub 2 igual que 0. Pero presión 1 menos presión 2 menos rho por G multiplicado por Z2 menos Z sub 1 es igual a 0, y esta diferencia de presiones es precisamente delta Z, que es igual delta Z, delta presión, que es igual que menos al revés. Presión 2 menos presión 1 es delta Z. Y aquí está presión 1 menos presión 2. Entonces es menos delta P. Este es menos delta P. Menos rho por G por Z2 menos Z1, que es delta Z, y todo esto es igual a 0. Consecuentemente, nos va a quedar que delta P al dividir entre delta Z es precisamente menos rho G. La variación de la presión con la altura es igual que el negativo de rho multiplicado por G. Esta es una ecuación interesante porque nos permite despejar delta P. Entonces, delta P, que aquí quedó menos rho por G, nos está diciendo que presión 2 menos presión 1 es igual que menos rho por G. Consecuentemente, presión 1, si la despejamos de aquí, nos va a quedar que presión 1 es igual que presión 2 más rho G. Presión 2 más rho por G. Hasta ahí todo va bien. Preguntémonos, ¿qué pasa si nosotros consideramos que el área puede ser trasladada hasta el nivel libre? La Z2 va creciendo y el área, al llegar al nivel libre, hace las siguientes transformaciones. En primer lugar, la presión 2 ya no es tal presión 2, sino que es la presión atmosférica, la presión que está haciendo el aire aquí arriba. Entonces, cuando los puntos 2 se trasladan al nivel libre, lo que ocurre es que la presión 1, que es la presión en la cara de abajo, podemos quitarle el subíndice y nos queda como P, igual que la presión 2, la cara se trasladó para arriba, la presión 2 nos quedó como la presión atmosférica, y acá en esta expresión faltó delta Z. Este delta Z que está acá tenía que multiplicar acá, y ahí hice la corrección. Entonces va a quedar más rho G por delta Z. Y esta es la presión 1, a la cual vamos a quitar el subíndice. Vamos a llamar la presión P. Es la P en un punto ubicado acá. Y la delta Z creció hasta ser toda esta. Y entonces la delta Z se transformó. Ahora la delta Z es precisamente la profundidad de los puntos 1, que podemos llamar H. Esta delta Z se transformó a H y la expresión quedó presión atmosférica más rho GH.
¿cómo se lee esta expresión que hemos obtenido? Se lee así: la presión en cualquier punto P es igual que la presión atmosférica más el producto de la densidad del fluido por la gravedad y por la profundidad a la cual están los puntos de los cuales estamos calculando la presión. Esta expresión es muy útil, pero tiene restricciones, ya que ρ y G se han mantenido constantes. Entonces hay ciertas restricciones en que el producto ρ por G en efecto es una constante. Esta expresión la obtuvimos por métodos puramente algebraicos. Si la hubiéramos deducido por medio de cálculo, nos habría quedado variación de presión respecto de Z igual que negativo ρg. Y al despejar de acá la variación de presión como negativo ρg de Z, si acaso se conocen las dependencias funcionales de ρ y de G con la altura, se puede integrar esta expresión que está acá, pero hay necesidad de saber esas dependencias funcionales. La parte de acá va a quedar presión en condiciones 2 menos presión en condiciones 1 igual a integral de menos ρ por G por dz desde Z1 hasta Z2. Pero repito, se requieren las dependencias funcionales de la presión y de la gravedad con la altura, es decir, saber ρ por G cómo depende de Z. Es un poco mejor esta expresión para averiguar algo más acerca de las presiones. Sin embargo, no es totalmente empleable, porque puede haber otras dependencias funcionales desconocidas, por ejemplo, la de la densidad con la temperatura o la de la gravedad con la altura. Sin embargo, podríamos hacer uso de esta expresión nueva si pensáramos que la temperatura se mantiene constante. Entonces nos permitiría conocer la variación de la presión con la altura, suponiendo un proceso de temperatura constante, es decir, isotérmico, y obtendríamos ecuaciones para la presión atmosférica en términos de la altura en condiciones isotérmicas.